Buenos días, mi nombre es Samantha Sánchez y nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar el tema de desechos líquidos. Y bueno, yo les voy a hablar sobre las generalidades sobre el tratamiento de aguas residuales. Bueno, las aguas residuales son materiales que derivan de residuos domésticos o de procesos industriales, los cuales por razones de salud pública no pueden desecharse vertiéndolas sin ningún tratamiento en los lagos o por otras corrientes. Se consideran también aguas residuales a los líquidos que han sido utilizados en las actividades diarias de una ciudad, ya sean domésticas, comerciales o industriales. Las aguas de desecho en una corriente superficial, como son los lagos, ríos o mares, sin ningún tratamiento, ocasionan inconvenientes de contaminación que afectan a la flora y la fauna. Entonces, estas aguas residuales, antes de ser vertidas en los lagos, ríos o mares, deben de recibir un tratamiento adecuado, este siendo capaz de modificar sus condiciones físicas, químicas y microbiológicas para evitar que cause algún problema importante en la salud. Bueno, ahora vamos a ver algo de la situación global acerca de las aguas residuales. Más de 1.000 millones de toneladas de aguas residuales son vertidas anualmente en el agua subterránea, a ríos, lagos y océanos del mundo, contaminándolos con muchos tipos de contaminantes como metales pesados, disolventes, aceites, grasas, detergentes, ácidos y muchos otros productos químicos. Y esta contaminación química del medio ambiente se ha convertido en uno de los problemas globales más urgentes de la humanidad, por lo mismo que se están contaminando las fuentes de obtención de agua. Bueno, esta contaminación se manifiesta con mayor intensidad en países industrializados y con explotación intensiva de la agricultura, como lo es China, por ejemplo, que ha tenido que admitir que más del 80% de sus ríos están contaminados y ya no son aptos para agua potable ni para otras actividades. Y por otro lado, Estados Unidos, 2 de cada 5 ríos, incluyendo casi todos los grandes, están tan contaminados que las autoridades sanitarias han tenido que advertir a los habitantes que no se bañen ni pesquen en ellos. Bueno, de acuerdo a su origen, las aguas residuales se van a clasificar en 4: domésticas, industriales, de infiltración y caudal adicionales y las pluviales. Las domésticas, que son aquellas que se utilizan con fines higiénicos, como en el baño, en la cocina para lavar los trastes, las frutas o en la lavandería. Consisten básicamente en productos humanos que llegan a las redes de alcantarillado por medio de descargas de las instalaciones hidráulicas, que vienen también residuos originados en establecimientos comerciales, públicos y otros similares. Después tenemos las que son las industriales, que son líquidos generados por los procesos industriales y que poseen características específicas dependiendo del tipo de industria, como alguna industria de pinturas, de químicos, etc. Las de infiltración y caudal adicionales, que son son aguas de infiltración que penetran en el sistema de alcantarillado a través de los empalmes de las tuberías, paredes de las tuberías defectuosas, tuberías de inspección y limpieza, entre otras. Y finalmente tenemos las aguas pluviales, que es agua de lluvia, que descargan grandes cantidades de agua sobre el suelo. Parte de esta agua es drenada y otra escurre por la superficie, arrastrando arena, tierra, hojas y otros residuos que se encuentren en el suelo. Los principales contaminantes del agua son los siguientes: residuos que demandan oxígeno, que su mayor parte es materia orgánica en la que su descomposición produce la desoxigenación del agua. Agentes infecciosos como bacterias, virus, parásitos u otros organismos. Compuestos químicos orgánicos, que son aquellas sustancias químicas que contienen carbono y han sido fabricadas por el hombre, como petróleo,
gasolina, plásticos, plaguicidas o los detergentes. Desechos orgánicos, que son el conjunto de residuos orgánicos como aceites, grasas, proteínas, entre otros, e incluyen también a las heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir, en procesos con consumo de oxígeno. Después tenemos las sustancias químicas inorgánicas, que se trata de ácidos, sales o metales tóxicos, que estos a su vez interfieren con los usos a los que se le destina el agua y al descomponerse agotan el oxígeno disuelto y producen olores desagradables entre los que se encuentran, dentro de estas sustancias se encuentran el nitrógeno y el fósforo. Después tenemos a los sedimentos o materia suspendida, que son partículas insolubles del suelo que hace el agua turbia y dificultan procesos como la fotosíntesis. Y también minerales arrastrados por tormentas y escorrentías y desde las tierras de cultivo, los suelos sin protección y las explotaciones mineras. Las sustancias radioactivas, que son procedentes de residuos producidos por la minería y el refinado del uranio y el torio, las centrales nucleares y el uso industrial, médico y científico de materiales radioactivos. Y por último, tenemos la contaminación térmica, que se produce cuando aumenta la temperatura de los ríos o embalses a causa de la liberación caliente del agua procedente de centrales de energía o de actividades industriales, provocando la disminución de la capacidad del agua para obtener oxígeno, afectando así la vida de especies acuáticas. Un ejemplo de estos contaminantes fue un caso muy famoso de una demanda a la fábrica química de DuPont, que contaminó con productos químicos, especialmente el químico PFOA, que es un químico que no se degrada y una vez ingerido pueden permanecer dentro del cuerpo por periodos muy largos de tiempo. Entonces, esta industria vertía estos químicos a los ríos, lo que causaba muchos tipos de cáncer a las personas de la comunidad donde se encontraba la fábrica. De hecho, hay una película que se llama Dark Waters, que está basada en esta demanda que lleva más de 20 años hasta la actualidad. Bueno, como ya mencioné, dentro de los contaminantes del agua se encuentran los agentes infecciosos, que son de nuestra importancia en esta materia. Entonces, la presencia de organismos patógenos provenientes en su mayoría del tracto intestinal por las heces hace que estas aguas sean consideradas como muy peligrosas, sobre todo al ser descargadas en la superficie de la Tierra sin ningún tratamiento a los cuerpos de agua. Es el caso con la presencia de bacterias de grupo entérico que producen enfermedades de origen hídrico, como la fiebre tifoidea, la paratifoidea, disentería, cólera y entre muchas otras. Por otro lado, entre las principales enfermedades causadas por virus presentes en las aguas residuales y probablemente están la poliomielitis, la hepatitis infecciosa, los enterovirus que causan infecciones al sistema nervioso y pues también la presencia de otros organismos que producen enfermedades como disentería amiediana, biliarciasis y entre otras. El uso de aguas residuales. Bueno, la escasez cada vez mayor de las aguas dulces debido al crecimiento demográfico, a la urbanización y probablemente también a los cambios climáticos ha dado lugar al uso creciente de aguas residuales para la agricultura, la acuicultura, que es el cultivo de organismos acuáticos en zonas costeras, que implica intervenciones en el proceso de crianza para aumentar su producción. Bueno, y también se usan en la recarga de aguas subterráneas y otras áreas. En algunos casos, las aguas residuales son el único recurso hídrico de las comunidades pobres, que subsisten por medio de la agricultura. Si bien el uso de estas aguas en la agricultura puede aportar beneficios, incluidos los beneficios de la salud,
como una mejor nutrición o provisión de alimentos para muchas viviendas, su uso no controlado generalmente está relacionado con impactos significativos sobre la salud humana, y esos impactos en la salud se pueden minimizar cuando se implementan buenas prácticas de manejo. Hola, yo soy Carla García Santoyo y yo voy a continuar con el tema de generalidades del tratamiento de aguas residuales. Y bueno, pues primero es importante tratar de resolver la siguiente incógnita, que es qué va a pasar con el agua una vez que ésta llega al drenaje. Es decir, una vez que ésta haya sido utilizada, ya se hace en el lavado de manos o en el lavado de ropa, y que ya tiene pues por lo tanto elementos como lo que es el jabón o detergente, o lo que son las aguas en las industrias, que pues a dónde paran estas aguas. Esa es la principal incógnita. Y bueno, pues en México, las aguas residuales en México, pues solamente el 57% de las aguas residuales van a ser tratadas correctamente. Y en el año 2015 se reportó la existencia de 2.477 plantas de tratamiento de aguas residuales. De estas, pues solamente el 54% de las plantas menores a 100 litros por segundo van a funcionar, y el 25% lo van a hacer de una manera adecuada. Entonces, pues como consecuencia, más del 50% de las plantas de tratamiento municipales en México van a presentar una calificación global de pésimo a mal funcionamiento, ya que en ninguna de ellas pues se aplican las medidas específicas para la remoción de los contaminantes emergentes, y la cloración pues no asegura la eliminación completa de microorganismos resistentes, como lo son virus y parásitos. Y bueno, otro punto importante a mencionar es que, según investigadores de la UNAM, México es la segunda nación en el mundo, después de China, que más usa agua residual cruda para el riego. Pues a pesar de que esta pues contiene, entre otros, patógenos no controlados, metales pesados, residuos de producto de aseo personal y doméstico, derivados de combustibles, disolventes industriales y plaguicidas. Y bueno, esto es un problema serio, ya que los alimentos pues pueden estar contaminados con las sustancias o patógenos presentes en las aguas residuales, y por ello se recomienda pues lo que es el lavado de los alimentos antes de su consumo, pues para evitar las diferentes enfermedades. Y bueno, aquí puse dos imágenes en donde en la primera pues se muestra la producción de aguas residuales domésticas. Esto quiere decir a las aguas producidas en los hogares y en la sociedad. Y y como podemos ver, en los estados de México, el Distrito Federal y Veracruz, pues son los que más produjeron aguas residuales en el año de 2012. Y también podemos observar que Aguascalientes es uno de los estados que menos generan aguas residuales domésticas. Y en la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, muestra cuánta de toda esta agua residual generada pues es tratada por los diferentes estados, en donde se observa que pues estados como Aguascalientes y Nuevo León se encuentran en los primeros lugares, ya que pues trataron más del 90% del agua residual generada, mientras que entidades como Yucatán, Campeche e Hidalgo trataron menos del 10%. Entonces, las aguas residuales pasan por un proceso para eliminar las sustancias contaminantes que contienen. Dicho proceso pues va a constar de diferentes etapas que también son conocidas como operaciones unitarias. Y el tratamiento que reciban pues dependerá de la naturaleza física, química y bioquímica de los contaminantes contenidos. Por ejemplo, pues el jabón con el que nos lavamos las manos, si simplemente está hecho de grasa, lejía o sosa, pues un sistema biológico simple pues es suficiente para que se trate el agua correctamente. Sin embargo, si a este se le agrega lo que es color, aroma o suavidad, se tendrá que incluir operaciones unitarias con más, mmm, pues sí, o sea, más fuertes o más grandes, como que son conocidas como tratamiento terciario, pues para eliminarlas. Y bueno, según la doctora María del Carmen Durán Domínguez, que es una profesora de la Facultad de Química de la UNAM, hay diferentes objetivos en el tratamiento de las aguas residuales. Uno de ellos, pues, es
es que se busca separar las sustancias que contaminan el agua al menor costo, pero pues con que éstas tengan la mayor eficacia posible. Y pues dependiendo de si al separar las sustancias contaminantes, se transforman en gases o en sólidos. Y otro objetivo que menciona es que también es importante que en el lugar donde se depositen estos contaminantes ya sean separados, que no causen daños a la atmósfera o a los suelos principalmente. Y bueno, si establece que si se logra este tratamiento de manera completa y eficiente, pues el agua tratada va a poder emplearse sin problemas para cualquier uso. Y pone de ejemplo lo que es Europa Occidental, en donde los ríos se usan como fuente de abastecimiento de agua. Y ya usada, pues la tratan de manera integral y vuelven a verterla a lo que es el río. Existen diferentes procesos de tratamiento de aguas residuales. Yo las voy a mencionar de manera rápida porque creo que me parece que mi compañero Mora las menciona más adelante y con más detalle. Pero bueno, básicamente existen tres procesos, el cual está el primario, el cual pues consiste en ajustar el pH y remover materiales orgánicos o inorgánicos en suspensión. El nivel secundario, el cual remueve materiales orgánicos coloidales y disueltos con la ayuda de microorganismos. Y terciario, en donde se remueven materiales disueltos como gases, sustancias orgánicas naturales y sintéticas, utilizando procesos de separación especializados. Y según la Comisión Nacional de Agua o CONAGUA, esta va a clasificar las descargas de aguas residuales en municipales y no municipales, entendiéndose como municipales aquellas que son generadas por la misma población y que van a ser colectadas en los sistemas de alcantarillado urbanos y rurales. Y las no municipales pues son aquellas que son generadas por otros usos como son la industria, la agricultura y la ganadería, y que estas van a descargar directamente a los cuerpos de agua nacionales sin ser colectadas antes por un sistema de alcantarillado, pues a diferencia de las municipales. Y bueno, en esta imagen pues básicamente resume lo que he estado diciendo, de que ni siquiera el 50% de las aguas residuales generadas pues son tratadas, ya que se producen aproximadamente 14.000 millones de metros cúbicos al año de aguas residuales, y pues de estas solamente aproximadamente 6.000 millones de metros cúbicos al año pues van a ser tratados. Y pues las que no son tratadas pues se van a verter a lo que son los cuerpos de agua nacionales, pues mares, ríos, lagos, etcétera. Y pues además esto de generar un problema ambiental, pues también genera lo que es un problema económico, ya que el costo económico de la contaminación del agua para descargas de aguas residuales no tratadas, pues es bastante alto, siendo de aproximadamente 57.000 millones de pesos, lo que es aproximadamente un 0.3% del Producto Interno Bruto. Y bueno, también se deben considerar los siguientes aspectos, tanto para la salud ocupacional como para la salud de la población en general. Y el primero de ellos es que aproximadamente el 50% del total de residuos sólidos municipales generados, que como mencioné son 14.000 millones de toneladas al año aproximadamente, pues van a ser dispuestas inadecvadamente. Esto quiere decir que pues en tiraderos clandestinos, tiraderos a cielo abierto, cañadas, lechos de ríos, pues entre otros. Lo siguiente es que una proporción importante de los residuos sólidos municipales pues son en realidad residuos peligrosos pues para el humano, como pueden ser residuos corrosivos, reactivos, residuos inflamables, tóxicos o biológico infecciosos. Y por último, pues las aguas residuales impactan en la calidad e inocuidad de los alimentos, ya que son usadas en riegos de cultivos y que estos van directamente al consumo humano. Y pues como por ejemplo el anterior, está la aplicación durante décadas de lo que son las aguas residuales provenientes de la Ciudad de México, que es una de las que más genera aguas residuales, en el Valle del Mezquital, Estado de México. Y para lo cual pues se requiere lo que es pues el lavado de los alimentos, pues, como mencioné anteriormente. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Luis Fernando Torres Mora. Yo les voy a presentar lo que sería el tratamiento de aguas residuales.
comenzamos con las consecuencias dañinas del medio ambiente. Lo que provocan son toxicidad, infecciones, contaminación térmica y malos olores. La toxicidad es cuando afecta a lo que sean los organismos que se encuentran en la área afectada, como lo sería la flora y la fauna. Las infecciones es ocasionada por los diferentes micropatógenos que se encuentran suspendidos en esta agua, como sean bacterias, parásitos e incluso algunas esporas. Estas van a afectarnos, ya sea por el consumo de alimentos tratados con estas aguas residuales o por el consumo de organismos terrestres o marinos que hayan consumido esta agua. La contaminación térmica es provocada por líquidos industriales desechados en estos, lo cual ocasiona una elevación de la temperatura. Y los malos olores son ocasionados ya sea por la materia orgánica en descomposición o por las bacterias que ocasionan en un ciclo vital, también provocan la descomposición de estas sustancias o materia orgánica, además de la fermentación que ocasiona normalmente. Existen diferentes niveles de limpieza o remoción de lo que serían los contaminantes, como lo sería el nivel primario, secundario y terciario. El primario lo que hace es quitar los contaminantes sólidos de, de alto peso o de gran tamaño. También, principalmente eso, y los de menor tamaño como arena, grava, etcétera. El secundario, que es un tratamiento biológico, el cual retira lo que sería la materia orgánica que se encuentra disuelta. Y el terciario es un proceso de microfiltración y desinfección para poder llevarla a cabo a las diferentes áreas de uso humano. ¿Sí? Cada una de estas cuenta con procesos diferentes, dependiendo también de la planta o el tratamiento que quiera llevar a cabo la fábrica. Bueno, al inicio y al final se hacen procesos de calidad de agua. Más que nada al final, como por ejemplo, se hace se hace lo que sería la medición de la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno y los sólidos suspendidos totales. La demanda bioquímica de oxígeno consta de lo que sería la medición de cuánta materia orgánica se encuentra disminuyendo el oxígeno del agua que hay. La demanda química de oxígeno es para la medición de sustancias industriales que se encuentran en el agua, y los sólidos suspendidos son aquellos pequeños sólidos que se encuentran en el agua. ¿Cómo funciona una planta? Dependiendo de la literatura, marca de 3 a 5 procesos. Principalmente lo marca como 3, pero aquí lo maneja como 5, que más tarde veremos por qué. El pretratamiento podría llevarse a cabo también en el tratamiento primario. De hecho, la literatura marca que está dentro de él, igual que la desinfección en el tratamiento avanzado. El pretratamiento consta de retirar lo que serían sólidos de gran tamaño o de gran peso, como serían trocos, papeles, rocas, llantas, lo que se encuentre. El tratamiento primario aquí lo maneja como nada más la remoción de aquellos contaminantes sólidos, pero de pequeño tamaño. El tratamiento secundario consta de lo que sería retirar materia orgánica y también lo que sería convertir microorganismos patógenos en componentes fácilmente removibles. Y el tratamiento avanzado, una vez que se ha logrado retirar el 85% de los contaminantes con los procesos anteriores, solo quedaría retirar lo que sean los nutrientes que favorecen la proliferación de los patógenos, como sería el fósforo o el amoníaco. La desinfección es aquella que inactiva lo que sea bacterias, virus, parásitos o cualquier patógeno que sea dañino para la salud. Y el producto final, que sería el agua totalmente depurada para el uso agrícola o el uso común. Algunas técnicas que ayudan son los lodos activados, las lagunas de estabilización, lagunas aireadas y filtros biológicos, entre otras. Se estima que aproximadamente en México hay un total de 56% de plantas que utilizan los lodos activados y un 11.6% de lagunas de estabilización. Lo que hacen es, mediante procesos anaeróbicos y aeróbicos, destruir o inactivar lo que sean algunos microorganismos. Entrando más a fondo en el tratamiento primario, consta de 4 procesos. Bueno, en este caso, lo que sea el pretratamiento cribado, como ya había mencionado, que sería un proceso físico que remueve los sólidos de gran tamaño por proceso de tamizado.
Iniciamos por, como lo marca aquí, por sólidos de gran tamaño, luego sólidos flotantes como los plásticos, bolsas, ramas, todo lo que se encuentra suspendido, y partículas no mayores de 10 milímetros, para así pasar a lo que sea la sedimentación. En la imagen del lado izquierdo inferior podemos observar cómo se encuentra una serie de rendijas para quitar lo que serían los diferentes contaminantes de diferentes pesos y una serie de gradillas para retirar aquellos contaminantes flotantes que no se quedan en el tanque donde están los desechos de gran peso. La sedimentación, que es un proceso que ayuda a reducir del 20 al 40% la demanda bioquímica de oxígeno, es decir, que quita lo que serían los materiales orgánicos y entre el 40 al 60% de los sólidos restantes. Esto es llevado en tanques de gran tamaño en los cuales los sólidos que quedan se mantienen en la parte de abajo o inferior, como lo sería la arena, entre otras cosas, y la materia orgánica. Así pasando a lo que sería la siguiente etapa, que es la flotación. La flotación se lleva a cabo la remoción de aquellos sólidos de baja densidad, como lo serían grasas y aceites. Esto elimina lo que sería el 75% de los sólidos en suspensión. Se utiliza en tanques con una cámara de aire. Esto hace que las grasas inertes se suban y por una banda se vaya desechando. Y la neutralización, cuya finalidad es normalizar el pH de estas aguas. El proceso más frecuente sería una alcalinización, es decir, meten sustancias alcalinas al agua para poder llevar a cabo una estabilización del pH. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Hola, yo soy Alejandra Quiñones y voy a continuar con el tema de tratamientos de aguas residuales. En específico, yo les voy a hablar sobre el tratamiento secundario, tratamiento terciario y tratamientos avanzados. El tratamiento secundario de aguas residuales se caracteriza por utilizar procesos biológicos, es decir, microorganismos, principalmente bacterias, que son capaces de degradar la materia orgánica presente en el agua residual y sedimentarse para poder eliminar las impurezas de menor tamaño que pudieron pasar el tratamiento primario. Las bacterias utilizadas para este tratamiento tienen que cumplir con ciertas características específicas, como tener una capacidad de transferencia por medio de la absorción o la desorción, es decir, ser capaces de captar la materia orgánica presente en el agua residual y transformarla, convertirla a través de procesos metabólicos en sustancias posibles de separar del resto del agua. Esto va a suceder gracias a la estabilización o sedimentación, en la que se van a separar del agua y van a poder ser eliminadas por medio de decantaciones. El tratamiento secundario va a incluir procesos aerobios y procesos anaerobios. Los procesos aerobios utilizan bacterias aerobias que incrementan el oxígeno en el agua y va a ser gracias a un riego de superficies sólidas, agitación o aireación sumergida que el agua va a ser rica en oxígeno, va a tener una mayor concentración de este gas para que las bacterias puedan transformar las sustancias biodegradables a través de procesos metabólicos en una biomasa que consta de dióxido de carbono y agua, o bien de realizar un proceso de nitrificación en el que el amonio presente en el agua se va a convertir en nitritos y los nitritos en nitrógeno gracias a la desnitrificación. Este nitrógeno finalmente va a ser un gas que va a poder evaporarse del agua. Por otra parte, los procesos anaerobios son procesos fermentativos o degradantes en los que las bacterias metabolizan la materia orgánica y la convierten en un biogás compuesto por metano y dióxido de carbono. Como sabemos, el metano es un gas que tiene una capacidad energética importante. Estos son los procesos anaerobios que son realizados por estas bacterias, que después se los voy a desarrollar un poco más. Hablando específicamente de los procesos aerobios, hay diferentes tipos, pero los más tratamiento de agua son estos que les voy a mencionar en este momento. Los lechos bacterianos
constan de agua residual que está en contacto con un material inerte o soporte, donde se encuentran los microorganismos, o sea, las bacterias que se van a encargar de metabolizar la materia orgánica. Se ven como en esta imagen. Y así se encuentran en las plantas tratadoras de agua. Por otro lado, uno de los más utilizados es el lodo o los fangos activos. En estos va a haber una biomasa suspendida gracias a la aireación, o sea, cuentan con una aireación en las que se les va a introducir más oxígeno de lo que normalmente se encuentra en el agua para que las bacterias puedan realizar mejor su metabolismo. Posteriormente, va a haber una decantación, es decir, cuando las bacterias se han sedimentado, la biomasa se sedimenta, va a formar como unas vacuolas y estas se van a sedimentar y se van a separar más fácil del agua. Llega un punto en el que es demasiado lodo y va a empezar a retornar y se va a estar como reciclando. Este recibe el nombre de lodo de retorno, pero cuando hay una mayor cantidad se llama lodo en exceso y este se retira, ya que siempre debe buscarse un equilibrio entre el agua que se esté tratando y los lodos activos presentes. Y se ven como en esta imagen. Otro proceso aerobio llevado a cabo es el de los contactores biológicos rotativos. Como su nombre lo indica, son unos biodiscos o biocilindros que están rotando, se encuentran un 49% sumergidos en el agua que se está tratando y están girando y girando. Esto permite que las bacterias estén en un contacto más directo con el aire del medio ambiente. Como se ve en esta imagen, está sumergido en una parte del agua residual y una mayor parte se encuentra en el aire. Entonces este está girando y permite que haya una mayor superficie de contacto con el aire y con el agua residual. Y así es como se ven las plantas de tratamiento de agua. Y los reactores discontinuos secuenciales son muy similares a los lodos activos, con la diferencia de que estos reducen espacios y costos de inversión, por lo que también son más prácticos, pero funcionan bajo el mismo principio. Los procesos anaerobios se sustentan más en los procesos metabólicos que se necesitan llevar a cabo para poder tratar el agua. En estos se van a utilizar bacterias específicas como las hidrolíticas, las fermentativas, las acetogénicas y las metanogénicas. A través de procesos de hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, se va a poder eliminar algunas de las sustancias biológicas que se encontraban presentes en el agua residual. Esto a través de procesos en los que se van a ir haciendo como más simples las sustancias presentes, es decir, las proteínas van a ser convertidas en aminoácidos, los polisacáridos en azúcares simples y los lípidos en ácidos grasos de cadena corta. Todos estos se van a ir degradando a través de sus rutas metabólicas hasta convertirse en metano. Después de estos procesos secundarios se realiza el tratamiento terciario. En este ya no se van a utilizar agentes biológicos. En este se van a utilizar procesos físicos y químicos para que el agua tratada con este proceso cumpla con las características mínimas legisladas para poder ser utilizado en diferentes actividades cotidianas. Este tratamiento no se le realiza a todo el agua dependiendo del uso que se le vaya a dar. Entonces es más específico, es más profundo y se supone que es el que debe tener el agua para que sea apta para el consumo humano. El tratamiento terciario incluye diferentes procesos. Igual yo les voy a mencionar algunos de ellos que hemos escuchado, que hemos conocido, porque son los que se utilizan a veces para tratar el agua potable que nosotros consumimos. Por ejemplo, se utiliza la luz ultravioleta, que es un proceso físico, a través de una inactivación de los microorganismos por un efecto germinicida. Como sabemos, la luz ultravioleta daña el ADN de las bacterias y tiene la característica de que para poder ser eficaz el agua no debe estar turbia, ya que la luz ultravioleta no puede penetrar cuerpos opacos. Y así es como funciona. Hay como un cilindro y dentro hay otro cilindro en el que el agua tiene que estar en un contacto muy estrecho con la luz ultravioleta para que sea eficaz. Y así es como se ve.
Este es un proceso físico-químico en el que hay un intercambio de energía eléctrica y se utiliza principalmente el cobre y la plata. Estos, como son positivos, van a poder neutralizar las cargas negativas de los microorganismos y van a permitir que el agua sea inodora, transparente e insípida. Y así es como se ve. Otro proceso es la filtración. Este es uno un poco más estrecho, es un proceso físico en el que se van a remover los sólidos que hayan quedado suspendidos de los procesos anteriores. En este se van a utilizar filtros presurizados de arena y de grava, incluso a veces se utiliza carbón activado, en el que está tan presionada la arena y la grava que el agua se va a filtrar de todas aquellas sustancias pequeñas que hayan quedado. Y así es como se ve. Está como la capa de arena, la capa de grava, se les aplica presión, el agua va pasando a través de estos y va a salir un poco más purificada. Y finalmente la cloración, que es un proceso químico en el que se aplican diferentes dosis específicas de productos clorhídricos que eliminan microorganismos y amonio y oxidan agentes inorgánicos. Y así es como se ve. Por último está el tratamiento avanzado. Este ya es todavía más específico, más especial, por así decirlo. Va a tratar el agua de una manera que quede más purificada. En este se utiliza la remoción de amoníaco a través de procesos de nitrificación y desnitrificación, como ya les había mencionado en el tratamiento secundario, la absorción de carbón activado granular y la filtración de membranas semipermeables. Esta última es la de ósmosis inversa, que a veces escuchamos que se utiliza en el tratamiento de agua para el consumo humano. Todo esto es con el fin de que podamos reutilizar el agua. Entonces, dependiendo de los tratamientos que haya recibido, se va a poder utilizar en áreas como la agricultura, la acuicultura, la recarga de acuíferos, inyección directa, intercambio sectorial y regional, por industrial y para fines recreativos. Y como les decía, dependiendo del tratamiento que se haya llevado a cabo, van a poder ser utilizados para las diferentes actividades, ya que no todas requieren que el agua esté tan purificada, dependiendo del uso que se le vaya a dar. Y aquí les despliego una lista de en qué áreas o en qué sectores se puede utilizar el agua dependiendo del tratamiento que haya recibido. Y eso sería. Hola, mi nombre es Paola González Juárez y voy a abordar la primera parte del punto número C, que corresponde al tratamiento de las excretas, cuya información fue tomada de las guías para el saneamiento y la salud de la Organización Mundial de la Salud, las cuales toman como la cadena de saneamiento seguro un proceso secuencial y complejo, del cual el tratamiento de las excretas forma un punto de él, por lo tanto es necesario abordarlo desde un inicio hasta un fin para ubicar dónde se encuentra este en específico y así como es su relación con los otros. Primero es necesario conocer algunos conceptos, cuáles son el saneamiento, el cual es el acceso, el uso de instalaciones, servicios y recursos para una eliminación segura de la orina y de las excretas o de las heces humanas. Las excretas son el resultado de la transformación de los alimentos que se da en el aparato gastrointestinal de los seres vivos luego de haber consumido ciertos alimentos, mientras que los sistemas de saneamiento seguros son estos sistemas diseñados, especializados y utilizados para separar las excretas humanas del contacto con otras personas que se encuentran en riesgo durante una cadena establecida de servicios de saneamiento, que comprende desde la captación de estas excretas o heces en el inodoro hasta una disposición final. Por lo tanto, es necesario mencionar características fisiológicas y patológicas de las heces, recordando que estas están formadas en un 80% de agua y un 20% de sólidos, conformados principalmente por almidón, ácidos grasos, fibras musculares y flora normal.
En la tabla inferior se muestran diversos componentes con sus unidades respectivas de humedad y de porcentaje, siendo los elementos que se mencionaron arriba, como el almidón y los ácidos grasos, lo que conforma lo que es la materia fecal, además de contener fósforo, nitrógeno y un pH específicos que pues puede variar en condiciones patológicas. Y del otro lado nos encontramos en un estado patológico en el cual existen ciertos microorganismos o cierta cantidad de ellos que aparece por gramo de este tipo de excretas en pacientes que portan estas infecciones, siendo los coliformes fecales, las salmonelas, caries lumbricoides, las tenias, schistosoma, enterovirus y rotavirus los más importantes, tomando como una media o un promedio la cantidad de 10 a la 6 a 10 a la 10 microorganismos por gramo de heces. Es importante mencionar que la supervivencia de estos organismos en las heces no es la misma, varía dependiendo de cada grupo de microorganismos. En la parte inferior se muestra una tabla con algunos ejemplos de ellos, que usualmente es menor a cierto tiempo en base a la primera columna, pero puede alcanzar un máximo de tiempo que aparece en la última columna, siendo los vibrios, por ejemplo, los que usualmente solamente sobreviven menor a 5 días y no se conoce el dato de máximo. Pero en los otros ejemplos tenemos a bacterias gram negativas como Salmonella y Shigella que pueden sobrevivir menos a un mes, pero pueden llegar incluso hasta 5 meses, virus entéricos mínimo 3 meses, máximo 5 meses, y en la parte inferior nos encontramos al bacilo tuberculoso que puede vivir generalmente menor a 5 meses, pero aquí es importante mencionar que puede extenderse su supervivencia hasta 2 años. Entonces, es de suma importancia conocer esto para así poderlo asociar al tipo de paciente a que estuvo sometido y a las prácticas de fecalismo o insalubridad, de las cuales se comentará un poco más adelante. Por lo tanto, las excretas contaminan los recursos hídricos y el suelo, produciendo diversas enfermedades. Estas enfermedades son la diarrea, la cual es una enfermedad con gran carga de morbilidad y es un problema de salud pública que generalmente suele afectar a la población infantil, más específicamente a los niños menores de 5 años. Enfermedades tropicales desatendidas como helmintiasis, esquistosomiasis o tracomas, enfermedades transmitidas por vectores como el virus del Nilo Occidental o la filariasis linfática, que generalmente son transmitidas por mosquitos del género Culex, los cuales pues proliferan en estas circunstancias de fecalismo, y complicaciones en el embarazo, que generalmente pues se suelen asociar al estado en el que se encuentran estas pacientes, que pueden llevarlas a septicemia y a una mortalidad. Esto también puede ocurrir en pacientes que se encuentran en estado de inmunosupresión o en diversas situaciones o enfermedades crónicas que los hacen más susceptibles. Por lo tanto, la insalubridad se asocia a retraso en el crecimiento en menores de 5 años, aparición y propagación de resistencia antimicrobiana a largo plazo. En la guía se menciona un aspecto muy importante, diciendo que esta insalubridad se suele asociar generalmente a 3 causas principales, que son las diarreas de repetición, las geolmintiasis, que corresponden a las enfermedades tropicales desatendidas, y a la disfunción entérica ambiental, siendo esta última un trastorno asintomático del intestino delgado en estos niños que cursa con cambios morfológicos y funcionales, que van desde una atrofia y un aplanamiento de las vellosidades intestinales hasta una hipertrofia de las criptas, que nos va a llevar a un estado de inmunidad crónica, inflamación, trastornos de mala absorción y a largo plazo, al administrarles vacunas a estos niños para prevenir enfermedades entéricas como salmonela, no van a surtir efecto debido al estado en el que se encuentran y entonces se harán más propensos y van a presentar múltiples enfermedades, secuelas que incluso se documentó pueden llegar a retraso mental. Por lo tanto, el impacto del saneamiento inseguro en la salud nos permite tener impactos directos, secuelas y en el bienestar de las personas. De impacto directo, como se mencionó, están las infecciones de transmisión fecal oral, la helmintiasis y las enfermedades transmitidas por los insectos o los vectores, secuelas que llevan al retraso en el crecimiento y desarrollo,
neumonías, anemias, deterioros de la función cognitiva y del bienestar general que afectan de manera inmediata como ansiedad, agresión sexual, resultados adversos del parto, y más a largo plazo pues son ya consecuencias que de verdad marcan y hacen que a nivel personal y social estas personas queden totalmente incapacitadas al tener una ausencia en la escuela, una pobreza, una productividad económica reducida y una resistencia a los antimicrobianos o antibióticos que hace que sean susceptibles a infecciones que la población normal no debería de serlo. Por lo tanto, al estar sometidos a este tipo de prácticas, se da una transmisión de diversos patógenos en las personas, como mencioné, que están expuestas a este riesgo, pudiendo contraerlos por contacto más clásico, que es el ano, mano, boca, o a través de los pies, en el caso de la filariasis. En esta gráfica se muestra que el alto riesgo de contraer este tipo de infecciones por patógenos fecales se da generalmente en aquellas personas que tuvieron mucha exposición y de acuerdo al grado de peligro. Aquí se establecen diversas definiciones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, recordando que el riesgo es la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un evento que generalmente tiene un impacto negativo. Un peligro que es un componente biológico, físico o químico que puede pues causar un daño en la salud humana. Y un evento peligroso pues es cualquier incidente o cualquier situación que introduce o libera dicho peligro, que en este caso son los patógenos fecales al medio ambiente, a este tipo de personas que se encuentran expuestas. Por lo tanto, ahora sí se establece una cadena de los servicios de saneamiento que consta de 5 pasos. Todos son muy importantes, son secuenciales, se debe de cumplir forzosamente el paso anterior para llegar al siguiente y corresponden a la etapa número 1, que es el inodoro, la 2, que es de contención, almacenamiento, tratamiento, la 3, que es de transferencia, la 4, tratamiento y la 5, disposición y uso final. Todos estos pasos son medidas para la salud pública. De acuerdo a esta guía, de acuerdo a la OMS, se establecen normativas, gestiones, pasos para mejorar y evaluar para poder llegar a unos resultados más satisfactorios, recordando que estas están dirigidas a espacios domésticos, pero también a los institucionales y comerciales, que incluyen las escuelas, las universidades y ámbitos de educación en general, los trabajos de las diversas personas se dediquen a lo que se dediquen y también a las instituciones sociales, centros comerciales, lugares de entretenimiento, atracciones, todo. Esta normativa se debe de aplicar absolutamente a todo lo que viene siendo la eliminación, las excretas y, pues, como comenté, es una cadena que de verdad debe de ser secuencial y debe de tomarse desde un principio para poder llegar hasta el fin. Aquí en este esquema aparecen las mismas etapas en la parte superior y viene cómo se pueden interrumpir o cómo no pueden llevarse a cabo cada una de ellas. Y si observamos la parte de abajo, todas nos llevan a una exposición a los seres humanos a los patógenos con el riesgo de contraerlos y desarrollar esas infecciones, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. El paso número 1, que corresponde al inodoro, pues es importante mencionar que esta es la interfase del usuario con el sistema de saneamiento. Su función principalmente es captar las excretas. Hay diversos tipos de inodoro que son de arrastre hidráulico, de tanques secos y con separador de orina. Estos a su vez pueden ser aislados o ubicados, encontrarse fuera del domicilio o de manera individual o estar dentro de un lugar y así pues formar parte de un ámbito y de un espacio más cerrado. Los componentes que debe de contener lo que es el sanitario o el inodoro son el receptáculo, un piso, losa, taza y asiento, una tapa, una caseta y un tubo de ventilación que permite la disipación de los gases y de los olores.
La gestión segura de esta etapa tiene como objetivo evitar el contacto pasivo y activo entre las excretas y los usuarios, llevando a una limpieza adecuada para evitar los riesgos de contraer patógenos, así como una privacidad en la higiene y en la higiene en general y la higiene menstrual. Esto está normado por un diseño y construcción específicas que tiene que incluir el inodoro desde la distancia que debe de haber, si este se encuentra aislado, la distancia que debe de haber entre este y una casa, entre este y un arroyo, entre este y animales, o si se encuentra ubicado, por ejemplo, en una casa que tiene que cumplir con no estar cerca de lugares donde se cocine, que esté en un área privada y que sea cómodo su acceso. Debe de estar también construidos con materiales, por ejemplo, granito, porcelana, que generalmente que permitan que haya una limpieza adecuada, que no se acumulen residuos y así pues se logren mantener lo más seguro posible. Operación y mantenimiento, que consiste en la limpieza y orientaciones para la limpieza, que va desde el uso de los productos hasta cómo utilizarlos y que estos se aconseja se deben de mantener en una área específica que por supuesto se encuentre libre de heces o de materia fecal. Y otras características que van desde la disponibilidad, accesibilidad y la aceptabilidad. La disponibilidad consiste en que de verdad se encuentre un baño o un sanitario donde se necesite, que no se tenga que estar buscando, sino que se tenga ese recurso, ya que la eliminación es una necesidad vital que debe de satisfacerse y debe de hacerse lo más cómodo posible. Accesibilidad, que de verdad se pueda entrar en ese baño, que de verdad sea cómodo. Y la aceptabilidad, que cuente con una puerta, que permita que tener un momento privado y que se pueda llevar a cabo esta actividad, ya que al estar faltando alguna de estas características, se cometen prácticas de fecalismo, se lleva a no cumplir el parámetro y por lo tanto, pues no podemos seguir en lo que viene siendo la cadena. Por lo tanto, estas medidas de control graduales incluyen eso, que es actuar sobre la pobreza, la disponibilidad de los recursos y la densidad de la población para llegar a cumplir esto. Los inodoros compartidos o públicos, bueno, pues se aconseja que por lo menos el del domicilio sea de la propia familia y no se tenga que compartir con los demás, pero por ejemplo en los públicos, pues sí se deben de seguir las medidas antes mencionadas, ya que pues es imposible que solamente una persona o algunas pocas tengan acceso a ellos, ya que generalmente están sometidos a cientos o incluso hasta miles de personas. Los criterios de decisión para el tipo de sanitario tienen que ver con el lugar en el que se encuentran. Aquí se muestran dos ejemplos, que es, por ejemplo, para el sanitario con sello hidráulico tradicional ecológico, en el que se toma en cuenta si se dispone de agua todo el año, sí o no. Si sí, se tiene que ver si se puede, si es un suelo permeable y sí, se construye el sanitario de sello hidráulico, pero si no hay agua o no se puede, no hay un suelo permeable, se va directamente a un sanitario convencional o ecológico. Y en el inferior son los criterios para un sanitario de doble cámara de tipo ecológico, que tiene que ver con lo que es el nivel freático menor a 3 metros y si se decide que sí o si no, también se va a un ecológico o a un convencional. En caso de ser los baños de tipo público, pues deben de cumplir con ciertas características que son una ubicación segura, una ruta de acceso, puertas, luces, instalaciones para higiene, ya sea higiene general, higiene menstrual, incluso de pañales, en cuando se tienen a recién nacidos o a lactantes menores que así lo requieren, que haya una rampa para pacientes discapacitados o que así lo requieran, que haya un pasamanos y un sistema de gestión que se pueda seguir de acuerdo a la normativa antes mencionada. Puede incluir ducha, lavandería y que una tarifa sea accesible, ya que si recordamos, la mayoría de los baños públicos se cobran. Entonces, debe de ser un costo accesible a la población. Generalmente, esto va más dirigido a la de bajos recursos para que estos sean capaces de solventar este gasto y no caer en las prácticas de fecalismo. Hay diversos tipos de sanitarios, hay guías completas que hablan sobre los tipos, dónde se deben de construir, con qué, las medidas específicas que deben de tener y de verdad es muy amplio hablar de este tema. Por eso solamente les voy a mostrar algunos ejemplos de sanitarios. Todos se pueden
utilizar, todos están aceptados siempre y cuando se sigan las recomendaciones que se deben de para evitar el riesgo que ya se mencionó. Aquí se tienen los sanitarios de fosa, sanitario de fosa mejorado con ventilación, sanitario compostero simple. Se tienen sanitario compostero de fosa alterna. También se tiene el de la derecha, que es un poco ya más complejo, que es con desviación de orina, que pues permite que se separen estos dos componentes durante las fases de eliminación. También se tiene este, que es un tipo de sanitario seco de doble cámara. También hay sanitarios secos mejorados y adaptados, como este que se muestra aquí. En las imágenes que les acabo de proyectar no se ve la puerta ni la tapa, pero para que se dé como el ejemplo y se puedan apreciar, pero esto obviamente debe de existir. Y aquí también se muestra otro tipo de sanitario, que es el sanitario de sello hidráulico manual. Y por último, tenemos el alcantarillado sanitario, el cual es el que nosotros disponemos en nuestras casas, el que se encuentra en las ciudades y ya en gran parte del ámbito rural. Y este pues es el más seguro, es el más aceptado y se abordará más adelante su manejo y todo lo que tiene que ver con él. El paso número 2 es la contención, almacenamiento y el tratamiento. Sin embargo, este paso solo es pertinente en los sistemas de saneamiento sin conexión alcantarillado. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de nuestros domicilios, nuestras casas, no podría aplicar este paso porque este se refiere únicamente al contenedor de las heces, que generalmente se encuentra pues inferior a lo que es el inodoro. Y pues este nada más consiste o la gestión está encaminada a la retención de los productos que luego se vierten o no al medio ambiente local. O sea, el lodo fecal se debe de mantener mediante la tecnología impermeable o permeable para que estas heces no se fuguen o no se vayan por otro lado y pues contaminen o también transmitan estos patógenos en caso de existir. Reducir el riesgo de esta etapa, pues tiene que seguirse el diseño y la construcción antes mencionados, el tratamiento in situ y una operación y mantenimiento que se realiza en este tipo de inodoros o de sanitarios, pero como ya mencioné, estos se abordan en guías especializadas y complejas que tienen que ver desde la construcción. Y las medidas de control graduales, pues no existen como tal porque no se puede establecer una medida de control gradual, aunque sí se puede decir una recomendación que es que donde se descargue los canales abiertos, como los drenajes, se deben de cubrir total o parcialmente con losas de hormigón o de piedra, pero no se considera una medida de control, simplemente más de tipo profiláctico o a tomar en cuenta para evitar incurrir en la contaminación o que estas heces lleguen al medio externo y a personas expuestas. Bueno, ahora yo continuando con lo que dijo Pau, les voy a hablar acerca del tercer paso del saneamiento, que sería la transferencia. La transferencia, como la palabra lo indica, es el transporte o el movimiento de las aguas residuales o del lodo fecal del lugar de contención hasta el lugar de tratamiento fuera de su lugar de uso para que llegue finalmente a su disposición final. Uno de los primeros sistemas que usamos son los sistemas basados en un alcantarillado, que básicamente son redes subterráneas de tuberías y existen diferentes tipos. El alcantarillado convencional por gravedad, el simplificado y el libre de sólidos. Para esto tenemos sistemas de vaciado y de transporte que pueden ser mecánicos o manuales. Estas son las diferentes maneras de extraer el lodo fecal de la instalación sanitaria. El vaciado manual se puede hacer ya sea con baldes y palas, que sería el método más rudimentario, o con una bomba de lodo portátil que de igual manera necesita operación manual. El vaciado, por otro lado, mecánico,
se refiere al uso de cualquier vehículo que tiene una bomba mecánica y un tanque de almacenamiento para extraer ese lodo fecal. En la imagen vemos el vaciado y el transporte manual, en donde es 100% operador dependiente y los trabajadores tienen contacto con el material debido a la manipulación de todas estas herramientas, lo que implica un mayor riesgo. También tenemos los de vaciado y transporte mecánico, que ahí está el vehículo que tiene una bomba que solita puede recoger ese lodo fecal, pero también requiere de un operador en mucha menor cantidad o en mucho menor grado que el manual, pero pues igual tiene que estar alguien revisando la operación. ¿Cómo logramos una transferencia segura? Bueno, el principio fundamental es limitar la exposición de los operadores al lodo fecal y pues, a las aguas residuales. Esto se logra por diferentes métodos. Por ejemplo, el alcantarillado es un método bastante seguro para transportar las aguas residuales y no requiere tanto mantenimiento y lo más importante es que no requiere un alto nivel de contacto con los trabajadores. Luego tenemos el transporte mecánico y manual, que ya se los había explicado, y obviamente es mucho mejor que se pueda tener transporte mecánico en vez de manual para limitar la exposición de los trabajadores y evitar que manipulen estas herramientas con los lodos fecales, que conlleva un mayor riesgo. Simplemente por aumentar la exposición, aumenta el riesgo a contraer enfermedades, infecciones y todo lo que conlleva. Para reducir esos riesgos, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero es que el sistema de transferencia debe ser compatible con la tecnología de contención. Se debe de optimizar el tiempo, de reducir la distancia entre donde se está obteniendo el lodo fecal y donde se va a almacenar para su posterior transporte. Eso es básico, tener una infraestructura que sea pues compatible una con la otra y que esté diseñada para ese transporte rápido y para limitar la exposición. Los trabajadores reciben y deben de recibir capacitación sobre los riesgos, debe de haber una ventilación adecuada, los trabajadores deben de tener mucho cuidado con su higiene personal, deben de lavarse las manos después de estar en contacto con todas esas aguas residuales y se deben reducir al mínimo los derrames y cuando suceden contenerlos de la manera más rápida y segura posible. Otras medidas de control graduales es reducir los riesgos del vaciado manual, reducir esta técnica en general. Otra vez las estaciones de transferencia con diseño y operación adecuado, bien pensado para que el operador pueda hacerlo de manera rápida y eficaz. Y cuando hay desbordes de los alcantarillados es muy importante el cierre temporal de los lugares para bañarse que tienen agua contaminada. El siguiente paso es el tratamiento. El tratamiento va a ser ese proceso en donde se modifican las características físicas y químicas y biológicas de la composición del lodo fecal y del agua residuales para que sean seguros para su eliminación. Es decir, no podemos eliminar algo que está altamente contaminado, que es altamente infeccioso, porque va a haber un daño primero al medio ambiente y después a todas las personas que puedan tener contacto con esa agua o con ese cuerpo de agua a donde se van a estar poniendo finalmente las aguas residuales o el lodo fecal. Puede subdividirse en 3 grupos. Las tecnologías en situ, es decir, en el mismo lugar para la contención, almacenamiento y tratamiento de las aguas residuales, o las otras 2 que implican tratamiento fuera del lugar de uso, ya sea de aguas residuales que forman el segundo grupo, o
de lodos fecales, que sería el tercer grupo. Ok, para lograr un tratamiento seguro, otra vez es importante el diseño y el funcionamiento de las plantas de tratamiento para lograr el objetivo, que es lograr ese efluente lo menos nocivo para el medio ambiente y para la salud. Este punto también es importante mencionarlo, el tratamiento de las heces de los niños. Muchas veces no se le da la relevancia que requiere, porque sabemos que los niños, por estar apenas en desarrollo, la mínima cantidad de alimentos que consumen, la carga bacteriana de sus heces es muy baja, en muy pocas ocasiones es de importancia patogénica. Entonces, normalmente no pensamos mucho en eso, pero sí es importante conocerlo y educar a las personas que tenemos alrededor para poder hacer un buen disposición de estos productos y disminuir los daños ambientales y a la salud. Entonces, la mejor manera de hacerla es en un inodoro conectado a una cadena de saneamiento seguro, para tener el menor contacto con las heces del niño, y se deben de incluir la promoción de productos de apoyo, como los orinales y las palas sanitarias. Ok, ahora les voy a hablar un poco del proceso de tratamiento de aguas residuales. Es bastante largo y complejo, pero lo vamos a resumir en 6 pasos. No voy a entrar en cada uno de ellos porque eso tomaría muchísimo tiempo, pero se los voy a mencionar. El primer paso es separar los sólidos grandes del líquido por medio del sistema de rejillas. Después pasan por un proceso de desarenado, después por un proceso de sedimentación, y después por una inversión progresiva de la materia biológica usando bacterias. Después se da una segunda sedimentación y al final se hacen procesos adicionales dependiendo del destino del agua, como desinfección, filtración, etc. Bueno, y estos procesos de tratamiento se denominan en 3 niveles, dependiendo de en qué orden se lleve a cabo. Los primarios serían, por ejemplo, la sedimentación avanzada. El secundario sería el filtro percolador, y el terciario serían ya los últimos pasos del tratamiento, como la desinfección. También vamos a ver el proceso, lo que acabamos de ver es de aguas residuales, ahora del tratamiento de lodo. Estos están agrupados, también clasificados, dependiendo de su objetivo, ya sea de desaguado, estabilización y gestión de nutrientes y reducción de patógenos. Entonces, aquí están algunos ejemplos de los mecanismos o de las tecnologías que se usan para poder tratar este lodo fecal y para que sea lo menos nocivo para la salud posible. Para reducir los riesgos en esta etapa, otra vez es fundamental el diseño y la construcción de estas plantas de tratamiento para que sea, pues, el tratamiento de la manera más óptima que pueda, y debe de seguir procesos muy estrictos de evaluación y de gestión de riesgos para poder controlarlos, ya que si no sabemos cuáles son los riesgos principales, en qué etapas se están dando, no vamos a poder prevenirnos y mucho menos controlarlos. La última etapa del saneamiento es la disposición y uso final, es el fin del camino de toda esta cadena de saneamiento, y es cuando los productos previamente tratados son descargados al medio ambiente. Los productos de tratamiento son muchos, pero por ejemplo aquí tenemos el lodo sin tratar, que aquí se recupera la materia orgánica y los nutrientes, y en lo que se convierte es en acondicionador para el suelo o fertilizante. Entonces ese sería su uso final. Luego tenemos también el lodo desaguado.
También se recuperan la materia orgánica y los nutrientes y se usa como fertilizante. Entonces, eso sería como para lo que se va a usar pues estos diferentes productos finales. Luego tenemos el lodo con el líquido removido. Este lodo se usa para incineración porque la combustión genera calor para los hornos de cemento. Entonces, esa sería su utilidad final. El otro que les puse ahí fueron el lodo seco, que ese también sirve como combustible sólido. Se queman los gránulos, briquetas y el polvo como combustible. Tenemos también los efluentes, que se usa principalmente como agua de riego. Entonces, estos son unos ejemplos, no son todos, pero son los que consideré un poquito más importantes, pero es muy interesante ver para qué se van a usar realmente, porque pues esto le da un fin a todos los procesos que vimos anteriormente. Este es el fin, que se puedan usar para diferentes propósitos, fertilizante, agua de riego y todo eso. ¿Cómo vamos a reducir los riesgos en esta etapa final? Bueno, para empezar se debe desde la etapa de tratamiento, esta reducción de riesgos se remonta a la etapa de tratamiento, donde se usan diferentes técnicas para hacer el agua residual o el lodo fecal lo más segura posible. Luego, después, cuando ya se va a disponer, se deben de utilizar métodos de barreras múltiples. Deben de estar diseñadas para el contexto local. También hay que capacitar a todo el personal que va a manipular estos efluentes o lodos fecales y hacerles exámenes médicos periódicos. Y es muy importante también que tomen todas las medidas preventivas como la desparasitación y la vacunación. Otro punto importante es que antes de verter el efluente en las aguas, se debe de evaluar los riesgos para la comunidad, es decir, no vamos a verter el efluente en un río en donde la mayoría de la comunidad circundante obtiene su agua para su uso. Entonces, hay que evaluar que sea un lugar pues bastante remoto y donde no vaya a tener consecuencias negativas en la comunidad que vive ahí. Muy bien, chicos. Bueno, ustedes ya me conocen. Soy su compañero Jesús Israel Martínez y vengo continuando con este tema de desechos líquidos. Para proseguir, vamos a continuar revisando el tema de la legislación mexicana de desechos líquidos. Lo primero que debemos de saber en cuanto a esta legislación es que todo el mundo debe de cumplir esta legislación sin excepciones. Y no solamente va a aplicar para residuos líquidos, sino que también para otra clase de desechos, tales como desechos sólidos, desechos peligrosos o desechos especiales. El objetivo de ella es asegurar un medio ambiente saludable para que la población pueda tener una mejor calidad de vida. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, debemos de tener en cuenta la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral. Es decir, debemos de evitar lo más posible generar desechos, así como buscar formas viables para poder manejarlos y que se reduzca el impacto económico y el impacto ambiental que pueda tener. Una sana deposición o una deposición adecuada de los mismos, de los desechos, nos va a evitar la propagación de las enfermedades y el daño a las personas o a otras entidades que viven en el medio ambiente, como pueden ser animales. Un ejemplo de gestión integral, para que nos quede un poquito más claro, aunque lo vamos a retomar posteriormente, es por ejemplo aquí una empresa que se llama Proan en la región de los Altos Norte. Es una empresa ganadera, genera residuos porque evidentemente cría ganado, cría aves. Esta empresa genera muchos desechos como excretas de estos animales y lo que hace es asociarse
a otra empresa, la cual va a vender todas esas excretas en forma de abono. Y de esta forma reduce el impacto ambiental que pudo haber supuesto tirar directamente los desechos animales, y tiene un impacto económico positivo para la sociedad porque está vendiendo, es decir, está ampliando la vida útil de un desecho. Bueno, vámonos con la clasificación de los desechos. Los desechos líquidos se pueden considerar como residuos especiales o bien como residuos peligrosos. Esta legislación, particularmente la que yo consulté, no es muy clara en cuanto a la clasificación de los desechos líquidos, pero se pueden categorizar dependiendo de su fuente. Es decir, si el agua se utilizó como un insumo para la agricultura, para la ganadería, se va a categorizar como un residuo especial. En cambio, si es de un origen tal como un centro de investigación y puede contener muchos microorganismos potencialmente infecciosos, o si viene de una industria que tenga productos químicos altamente tóxicos, lo vamos a considerar como un residuo peligroso. Muy bien, ahora vamos con el manejo de los residuos. El manejo de estos residuos debe de ser proveído por el gobierno federal, el cual debe de actuar en participación o en conjunto con el gobierno municipal para encargarse del diagnóstico y de la gestión integral de los residuos. El gobierno federal debe de proveer insumos económicos suficientes y necesarios para la adecuada trata de los desechos. También debe de encargarse de la asistencia técnica y de idear mecanismos que se encarguen de vincular diferentes programas municipales. Esto es similar o va en un sentido paralelo a lo que veíamos anteriormente de la gestión integral y la valorización de los desechos, aun cuando ya está pasada su vida útil. También puede ser que dos clases de desechos, por ejemplo, el agua y cualquier otro, se vayan a eliminar de la misma manera. Recursos lo que hacen es desecharlos a partir de una misma maquinaria o de un mismo proceso, y de esta forma se reduce el impacto tanto ambiental y económico que pudo haber supuesto desecharlos o haberlos tratado por separado. La participación social, chicos. Esta legislación nos indica que los gobiernos deben de motivar a la población a que maneje de forma adecuada sus residuos, que sea responsable y que pueda determinar el momento en que el residuo ya no tiene otra utilidad o ya no tiene valorización. Por ejemplo, hace algunos años se llevó a cabo una campaña que incluía un comercial en televisión nacional que nos hablaba de la importancia de no tirar agua y de no desperdiciarla o de no usarla en exceso. Él mismo nos mencionaba que sería bueno para reducir este gasto, este consumo excesivo de agua, poner una cubeta antes de bañarse para todo el agua que normalmente se tiraría, poderla utilizar en alguna otra actividad. También podemos prevenir de otras formas la generación de residuos, por ejemplo, con duchas express, es decir, duchas de 2 o 5 minutos, o bien lavando el automóvil con una cubeta en lugar de utilizar una manguera para reducir drásticamente el consumo de agua. También nos habla del manejo integral de residuos peligrosos. Como les dije anteriormente, las aguas pueden contar o se pueden clasificar como si fueran un residuo peligroso dependiendo de los componentes que llevan. Sin embargo, como este tema ya se ha tratado previamente, considero que aquí sería muy reiterativo y por lo tanto voy a omitir para que podamos proseguir con el siguiente apartado. Muchas gracias. Hola compañeros, yo les voy a hablar del tema que es la continuación de la disposición de residuos líquidos. Este es un título que lo encuentran en el capítulo 5 de la Ley de Disposición de Residuos Líquidos, que dice que es la responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de sitios. En este punto voy a tratar tanto de los residuos líquidos como los sólidos,
ya que aquí engloban los dos. Bueno, en el primer punto se habla de la responsabilidad. La responsabilidad que va a recaer a la persona o a la organización o a la empresa que sea la responsable de la disposición errónea de un residuo. Nos dice que se van a tener que hacer responsables de los daños a la salud y de la contaminación del sitio. Y se les va a dar una sanción o un castigo dependiendo de la disposición legal correspondiente. En este punto se incluyen también los residuos sólidos, ya que a la ley no le interesa que los residuos hayan sido tirados de manera intencional o de manera accidental. Y aquí nos dice, los residuos peligrosos incorporados al ambiente de manera intencional o por causas de fuerza mayor. Es decir, que a la ley no le interesa si una empresa lo hizo de manera intencional o si haya sido producto de un accidente en el área de producción o un accidente cometido o que sea responsable una sola persona. A la ley solo le interesa el daño final del cuerpo receptor de ese material contaminado. Y nos menciona que deben de hacerse responsables de los hechos y además de remediar el daño causado de manera proporcional. Es decir, esto si lo ponemos en un ejemplo de un carguero de petróleo que lleva cilindros de petróleo y choca con lo que sea y esos barriles se caen al mar, bueno, la empresa tendrá que purificar el agua que pudo haber resultado dañada o que resultó dañada y además tiene que hacerse responsable de los ecosistemas que pudieron resultar dañados, como los corales y las playas. El siguiente punto es acerca de los inmuebles contaminados, ya que, bueno, ya no se está tomando en la actualidad muy a la ligera la disposición de los residuos. Em, También se hizo este apartado de inmuebles contaminados porque mucha gente disponía de esos residuos peligrosos dejándolos en un lugar y pues abandonarlos y lavarse las manos, pues dejándolos. Entonces, el primer punto nos habla de la transferencia y la venta. No se podrá hacer la transferencia o la venta de ningún inmueble contaminado, ya que antes de realizar la venta tiene que ir un perito a evaluar el terreno y evaluar y hacer pruebas para ver si éste se encuentra contaminado. Em, si está contaminado, no se hace la venta hasta que se purifique o hasta que se pida un permiso a la secretaría y ésta lo autorice. El abandono de propiedad contaminada. Esto es lo que les decía. Mucha gente abandona en terrenos o en algún lugar escondido residuos peligrosos y bueno, pues aquí nos dice que si esto ocurre, la Secretaría podrá usar recursos de la misma Secretaría, recursos federales y recursos municipales para dar con los dueños de ese terreno o con los responsables de haberlo abandonado ahí. Acerca de las pruebas que se le hacen a un inmueble antes de la venta o en una evaluación de rutina, la Secretaría, junto con la Secretaría de Salud, va a establecer los riesgos que tiene ese lugar contaminado para el ambiente y para la salud, y así poder clasificarla según su riesgo. Esto nos sirve para ver si es peligroso que la gente se encuentre deambulando por ahí de manera libre o si necesita estar aislada esa zona y sin el paso de la gente. El siguiente es las medidas de control y de seguridad, las infracciones y las sanciones. Esto es lo que hace la Secretaría después de que encuentra a los responsables o
o dentro de sus evaluaciones encuentra que hubo una disposición de residuos de manera ilegal o errónea. Bueno, la Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones. Esto en primer punto. Después impondrá las medidas correctivas de seguridad y las sanciones. En dado caso que la Secretaría haya encontrado la comisión de un delito, se deberá de mandar a las autoridades competentes y que ellas dispongan de los responsables. Bueno, esto ya no tiene que ver con la ley, pero se me hizo importante agregarlo, porque es el cómo se clasifican las aguas y se determina si son contaminantes o no. Bueno, el primer punto es, se clasifica dependiendo al proceso de remolición de contaminantes, si fue un proceso físico o un proceso físico y químico, o si fue de los tres o solo de uno. Y el grado de tratamiento dependiendo del destino final. El destino final se refiere a que si lo van a utilizar para regar los espacios públicos o si lo van a utilizar para nada y nada más va a ir a un desecho y nada más va a ir como desecho a algún cuerpo receptor. Pues está el pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario. Dependiendo de cuántos tratamientos se le den, es el grado de contaminantes que tenía esa agua. Esto es importante, esto es lo que se pretende hacer en el futuro o lo que se pretende hacer desde hoy. Se pretende dejar los procesos industriales de remoción de contaminantes y hacerlo de manera un poco más natural, como pasaría en la naturaleza, interaccionando el agua, el suelo, las plantas, los microorganismos y la atmósfera para proporcionar el tratamiento de los residuos de agua. Bueno, esto es después de que se determina el nivel de tratamiento. Ahora queda la descarga de aguas residuales en cuerpos de agua. Para hacer esto se tiene que considerar el volumen, la temperatura, la composición de las descargas. El volumen y la temperatura es importante, ya que el volumen no tiene que ser mayor a la mitad del cuerpo receptor. Y la temperatura no debe de cambiar mucho, ya que los ecosistemas que están en el cuerpo receptor pueden resultar afectados. La capacidad de asimilación del cuerpo receptor, es decir, a cuántos años deben de pasar para que el cuerpo receptor sea purificado o quede otra vez como virgen después de haber dispuesto de las aguas residuales en él. Y el uso del cuerpo receptor, o más bien función del cuerpo receptor y valor de sus ecosistemas. La función del cuerpo receptor se refiere a si es un océano, a si es una laguna, a si es un lago que da agua a un pueblito o algo así. Y se deben de valorar sus ecosistemas y de respetar las vidas silvestres que en él habitan. Y esto sería todo de nuestra parte. Gracias.